El futuro es de todos. Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad. Muy buenas tardes, mi nombre es César Patiño, yo trabajo en el área de comunicaciones de la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad de la República de Colombia, y la invitación hoy es una charla sobre accesibilidad digital, un mundo digital con igualdad de derechos. Cada sitio o producto sin accesibilidad dice que no eres bienvenido a este mundo. Siempre el componente de accesibilidad debe estar presente al inicio, a la primera etapa de construcción de un producto o de un servicio. Eso garantiza que durante toda la etapa, tanto de diseño como de ejecución, de construcción, pues ese componente permanezca y podamos tener la posibilidad de que todos y todos tengamos uso del producto o servicio. ¿Qué es la accesibilidad digital? Antes de acercarnos a ese concepto, debemos tener claro los siguientes datos. El 15% de la población mundial son personas con discapacidad. Estamos hablando de más de 1.000 millones de personas. ¿Y qué es la discapacidad? Tenemos como dos definiciones. Una definición inicial que habla de la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de la persona. Entonces es una definición bajo el modelo médico rehabilitador, donde habla que la discapacidad está adherida a la persona. Y nos vamos con la última definición de Naciones Unidas sobre qué es la discapacidad, y dice: las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Aquí ya se desprende el tema de discapacidad de la persona y lo pone en la interacción que tiene esa persona con el entorno cuando encuentra esa dificultad. Cuando encuentra la dificultad, aparece la discapacidad. Entonces la discapacidad ya no está adherida a la persona, ya deja de ser un modelo médico rehabilitador para ser un modelo biopsicosocial. Entonces, una de las primeras conclusiones es: la discapacidad no está en la persona, está en las barreras del entorno, y cada vez que exista una situación donde la persona no pueda acceder a algún tipo de entorno, al empleo o a la salud o a cualquier tipo de actividad diaria, pues estamos hablando de una vulneración de los derechos humanos. Entonces, ya viéndolo de esa manera, ya no podemos hablar que el 15% de la población mundial son personas con discapacidad, sino que hablaríamos del 99.88%. Lo que significa es que todos, la mayoría de población mundial, estamos o podemos estar en una situación con discapacidad. Entonces, rompamos algunos mitos cuando se habla de accesibilidad digital. Pensar que la accesibilidad digital es solo para personas con discapacidad no es así. La accesibilidad nos acerca a todos y a todas, a personas de tercera edad, mujeres en embarazo, a niños, a jóvenes, a chicos que manejan lenguas de distintos tipos. Entonces, pensar en que solamente es para personas con discapacidad es un mito. También pensar que afecta a poca gente, no. Ya vimos que pasamos del 15% al 99.88%, entonces a todos nos incluye. Vamos a ver las diferentes situaciones de una persona diversa y cómo esa situación nos puede convertir en una persona con discapacidad, tanto en la parte permanente, en la parte temporal y en la parte circunstancial. Veámoslo a través de una persona con diversidad física. Una persona con diversidad física tiene
una diversidad permanente, una discapacidad permanente cuando no tiene sus dos manos, por ejemplo, pero en una situación temporal puede tener un accidente y su mano inmovilizada, entonces está en una situación con discapacidad. Y en una situacional puede ser una persona que lleve en sus brazos a su niño. Estas tres personas pueden estar en un mismo escenario y en ese escenario van a tener las mismas dificultades, van a ser personas con discapacidad en esos tres momentos. Veamos con personas con diversidad auditiva. La parte permanente puede ser una persona con discapacidad auditiva, una persona sorda, pero también puede existir una persona en la parte temporal que tenga otitis, que tenga una enfermedad temporal, y otra persona en la parte situacional, que sería estar en un lugar con muchísimo ruido, que no le permite escuchar. Estas tres personas dentro del mismo escenario están bajo las mismas condiciones, bajo las mismas barreras. Y veamos esta con personas con diversidad comunicativa, una persona que esté dentro del espectro autista, algunas de ellas tienen comunicación no verbal, entonces tienen una discapacidad permanente. Y en la parte temporal, pues puede ser una persona que tenga laringitis, entonces no puede comunicarse. Y quizás en muchos países, en la parte situacional, ahora hablando de webinars y toda la parte virtual, pues puede existir una conferencista de otro país cuyo dicción no es muy claro y puede tener el problema de entendersele lo que dice, ¿vale? Entonces, ahorita ya mirando los puntos anteriores, podemos decir que la accesibilidad digital es una postura política que adoptamos al reivindicar el espacio digital como universal, reconociéndolo como un espacio donde se juegan derechos humanos fundamentales y en particular centrándonos en las personas en situación de vulnerabilidad. Esto es una frase de Susana Pallero, una activista argentina, y con la que realmente estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué significa? Que todo lo que nosotros hacemos a diario en el mundo físico, hoy en día lo podemos o lo estamos haciendo en el mundo digital. Entonces tenemos que tener en cuenta esos tres conceptos. Primero, que debe existir universalidad. Cuando se habla en el mundo digital, significa que todos y todas debamos poder entrar, usar y cambiar, porque la idea también es entrar en una construcción social. También debe haber una defensa de todos los derechos humanos, empleo, trabajo, entretenimiento. Y el tercer punto es un reconocimiento de las personas en cuanto a darles la opción tanto de participar como de construir desde su diversidad funcional. Porque en el momento que aparece la accesibilidad digital se permite eso, que una persona con discapacidad, una persona diversa, pues pueda hacerlo de su diversidad funcional, pueda activarse. Conclusión, todo lo que diseñamos que no tenga el componente de accesibilidad nos afecta a todos y a todos, y cuando se construye accesible se piensa a largo plazo. Hoy en día hay muchísimas personas y en tema del COVID nos impulsó un poco a ese mundo digital, a explorarlo, a acercarnos. Entonces las personas que hoy en día están consumiendo y están día a día trabajando en el mundo digital, pues se van a envejecer y en esa trayectoria van a tener muchísimas dificultades, muchas barreras, que son las que hay que eliminar. Diseño inclusivo, diseño para todos. Cuando se piensa en la accesibilidad para personas con discapacidad de manera paralela, se piensa en la población general. ¿Qué significa eso? Cuando se construye, teniendo en cuenta un grupo diverso, un grupo poblacional y personas con discapacidad auditiva, con personas de la tercera edad, con personas con discapacidad física, y todos trabajan en un modelo de un producto y se incluyen ahí, ese producto va a servir para todos y todas. Un ejemplo es la aplicación TapTapSee. La aplicación TapTapSee está diseñada para ayudar a personas no videntes, personas ciegas y algunas personas con problemas visuales a identificar los objetos que se encuentran en sus vidas diarias. Esta aplicación se hace para una población en específico, pero realmente también sirve para personas extranjeras que no conozcan algún elemento de otro país, y al tomar la foto pues se va a generar una audiodescripción de ese elemento.
Entonces, lo que inicialmente se hizo para diseñar para personas con discapacidad visual, pues coge cobertura para todos, para muchísimas más personas más. Existen 7 principios de diseño universal y 4 principios de accesibilidad web. Ambos coinciden mucho, ambos van de la mano, creería yo que es lo mismo. Estos principios de accesibilidad web son los que vamos a mirar de manera muy rápida y son los que rigen y los que se deben tener en cuenta cada vez que se genere una página web, una aplicación, un producto digital, un PDF. Entonces hay que tener como esos 4 aspectos. El primero es el perceptible, y es que la información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser puestas a disposición de los usuarios de manera que puedan percibirlos. Esto incluye alternativas de texto, subtítulos, contenidos distinguibles, uso del color, entre otros aspectos. El operable, los componentes de interfaz de usuario y la navegación deben facilitar el acceso, uso y operación por parte de los usuarios, incluyendo teclados accesibles, órdenes mediante voz, pantallas táctiles, entre otros aspectos. Debe ser comprensible, que la información, los textos deben ser legibles y claros. Hay una herramienta que se llama lenguaje claro, que nos va a permitir la comprensión de todo el contenido, y el funcionamiento de la interfaz, que facilite que el contenido sea predecible para los usuarios, que sea muy fácil de navegar, que sea muy fácil de interactuar con él. Y robusto, el contenido web debe permitir ser interpretado por una amplia gama de los usuarios, y no solamente los usuarios, sino que también las tecnologías de asistencia, para la accesibilidad del usuario, incluyendo las ayudas técnicas. Aquí hacemos algunas recomendaciones, un kit básico como para tener en cuenta cuando usted genera contenido en páginas web, en redes sociales, en correos electrónicos y grupos de WhatsApp. Hay una herramienta que se llama lenguaje claro, que es la utilización de un lenguaje claro. Es un conjunto integral de prácticas, acciones e intervenciones que promueven el lenguaje claro en el Estado para que la información pública sea clara, práctica y sencilla. Eso es un poco tener toda esa documentación del Estado en temas de normatividad, en temas de leyes, en temas de cosas de derechos, de toda esa documentación, tratar de bajarla a un lenguaje mucho más común, mucho más cercano al usuario, teniendo en cuenta qué tipo de usuario es. Entonces es una herramienta que nos permite eso, acercamiento a un usuario, acercamiento a generación de documentos que sean comprensibles. Hay que tener en cuenta el tema del lenguaje incluyente o expresiones incluyentes desde la discapacidad, cómo debe referirse apropiadamente a las personas con discapacidad. El uso del término no es preferencial, sino prioritario, por ejemplo. Normalmente se colocan casillas que es preferencial, pero no. La idea es que no sea preferencial, sino prioritario. Otra herramienta es la lectura fácil. La lectura fácil es aquellos contenidos que han sido resumidos y realizados con lenguaje sencillo y claro, de forma que puedan ser entendidos por todos. Se puede ajustar el discurso según la audiencia, entonces un documento puede tener varias versiones de texto. La lectura fácil, a diferencia del lenguaje claro, permite eso, permite tener como la facilidad de enfocarse en un grupo, en, digamos, chicos de discapacidad cognitiva. A través de pictogramas se puede hacer lectura fácil, pero también se puede hacer otro contenido diferente si se requiere temas de braille o si se requiere lengua de señas. Entonces ya se enfoca se puede enfocar en cada grupo, a diferencia del lenguaje claro que se maneja en un solo documento. El texto alternativo es el texto que se agrega a una imagen que describe lo que hay en esa imagen y es leído por la tecnología de apoyo de personas con discapacidad visual. Este se maneja tanto en páginas web como en presentaciones PowerPoint, también en documentos de Word y también en redes de WhatsApp también. Entonces es como acompañar a la imagen con un texto que apoye o describa la imagen. Y es clave y es importante que se haga en cada comunicado que tengamos. Los links van acompañados de un texto guía. Normalmente en las redes sociales siempre se emite un texto que dirige hacia una página web o hacia un documento o hacia otra información fuera de la red social. Entonces es importante escribir de qué se trata, es importante decir
este link nos lleva a tal página, este link nos lleva a anticipar la información de lo que va a encontrar esa persona en ese link. Es supremamente importante. Entonces es clave acompañarlo con un texto muy corto, un texto guía. Los documentos PDF, esto se maneja mucho en páginas públicas, donde se maneja mucha documentación de leyes, y esa documentación debe tener un etiquetado y una estructura de documento adecuada, se deben etiquetar bien, deben tener unas pautas que son que vienen dentro de la accesibilidad digital. Entonces es un número, es un listado de chequeo que sí se debe hacer de manera muy juiciosa y se debe llevar muy rigurosamente para que la tecnología de apoyo pueda tener una lectura correcta de esta. La utilización de subtítulos y lengua de señas en los videos, en el canal de YouTube o en redes sociales, se debe tener en cuenta que la subtitulación automática que manejan ellos no es muy adecuada, ni la de Instagram ni la de YouTube. Entonces se debe tratar como mínimo manejar la subtitulación. La lengua de señas sería muy importante hacerla, ya que la lengua de señas funciona como un idioma. Entonces, pero pues se requiere otro tipo de procedimiento con un intérprete de lengua de señas, pero sí es importante manejar este aspecto en la accesibilidad. Otra herramienta es el contraste visual, básicamente es la combinación entre colores oscuros y claros, o colores de fondo y colores de frente, que al hacer la combinación de los dos le va a permitir tener una pieza que visualmente sea muy, muy legible. En este caso vemos colores muy claros sobre un color gris, sobre blanco, que no se va a ver. Entonces la idea es eso, la idea es esa combinación entre los dos. Las animaciones también hay que tener en cuenta, y es muy importante en el tema para no generar crisis de epilepsia, y hay personas que al generar animaciones que no permiten controlar ese parpadeo, entonces el parpadeo tiene muchos flashes, muchos flashes por segundo, y eso puede generar crisis de epilepsia. La pregunta ahora es que, teniendo una normatividad, ¿se garantiza el cumplimiento de los principios de accesibilidad? En Colombia nosotros tenemos leyes, tenemos normatividad a través de la MINTIC, a través de la 1519, que nos permiten tener un protocolo de cómo se debe hacer cumplimiento de esos principios de accesibilidad, pero no solo eso va a garantizar que nosotros podamos hacer una página web accesible, o mantener que esos contenidos de esa página se mantengan dentro de los estándares, sino que hay algo muy importante, y es que la inclusión comienza en nuestro metro cuadrado. Debemos incorporar en nuestra vida diaria la accesibilidad. La responsabilidad de este cambio es de cada uno. Entonces, lo que va a hacer realmente el cambio, lo que realmente va a hacer que todos estos contenidos sean incluyentes y accesibles, es lo que hagamos cada uno de nosotros, el acercamiento que tengamos a la población, la tecnología de apoyo, la capacitación que tengamos, incorporar en las empresas este tipo de charlas, este tipo de capacitaciones, esta educación digital, permitir que las personas conozcan y puedan usar también toda la tecnología que se ha desarrollado para personas con discapacidad, pues utilizarla para todos. Entonces ese acercamiento es el que realmente nos va a permitir un cambio real. Bueno, les agradezco mucho por este espacio. Creo que es corto, pero digamos que introduce un poco en el tema de accesibilidad, de pensar que la accesibilidad es error solamente verla como para personas con discapacidad, que es un gasto que es un sobrecosto, ¿no? Todo lo contrario, hay que verlo en una nueva incorporación de las cosas, en un reto. Si somos accesibles vamos a atraer más gente. Entonces, si usted tiene su producto, lo vende, o tiene una ley que quiera que se conozca, o quiere llegar a más población, pues la accesibilidad es el camino. Bueno, muchísimas gracias.
El futuro es de todos. Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad.